Hola a todos, bienvenidos a este nuevo videito sobre procesamiento de un punto absoluto. Lo vamos a realizar con Leica GeoOffice. Entonces, la idea es la siguiente. Una vez que tengamos nuestra estructura de nuestro modelito digital para hacer el procesamiento, donde vamos a dejar y vamos a tener la información a la mano, entonces teníamos una carpeta de archivos con nuestras 6 carpeticas, nuestra carpeta de datos donde tendremos los crudos y los remix, las efemérides donde vamos a colocar nuestras efemérides de, de nuestro levantamiento, y la carpeta de procesado donde vamos a guardar entonces nuestro proyecto. Una vez que realicemos toda la estructura de nuestro enunciado en Leica. Bien, tenemos inicialmente la fecha de procesamiento donde vamos a realizarlo, y tenemos la fecha de nuestro rastreo. Eso es únicamente para saber y dejar una constancia de cuando realizamos los dos pasos, el de procesamiento y el de rastreo. Bien, entonces en nuestra carpetica de la grande, donde vamos a enunciar cómo se va a llamar nuestro proyecto, le decimos que es un proyecto absoluto de julio del día que fuimos a procesar nuestras carpeticas. De ahí tenemos una información importante que es la antena, que la sacaremos luego de la información de los remakes. Bien, una vez realizado esto y teniendo este archivo digital listo con la información, entonces en la carpeta de crudos nosotros tenemos nuestro archivo de crudos. En este caso tenemos un archivo de extensión .tps. Eso quiere decir que esto fue realizado con un equipo Topcon. Esa es la extensión de los archivos crudos de Topcon. Bien, tenemos entonces esto que está, estos archivos están guardados en nuestra carpeta de crudos, y vamos a hacer una conversión de esos archivos crudos en archivos RINEX y los vamos a guardar obviamente en nuestra carpeta de RINEX. Y generalmente cuando hacemos esta conversión con el equipo, que puede ser el conversor de la casa Topcon o un genérico, nos va a dar esos tres archivos. Este que es el archivo de GLONASS, este que es un archivo de navegación, y este que es el archivo de observado. De estos tres archivos, el más importante para procesar es este que tenga la extensión .o, que es el archivo de observar. En algunos casos, en vez de esta O, va a aparecer uno que dice .e. Los dos son exactamente similares, entonces cualquiera de los dos archivos nos va a servir. Esto lo hacemos cuando hacemos la conversión a archivo RINEX, que es el formato. Ya en este archivo, en este formato, ya podemos procesar en cualquier software que necesitamos. Bien, si nosotros abrimos el archivo RINEX con un bloc de notas, vamos a encontrar que a veces nos va a aparecer que viene con una letra M, que es mixto. Nos va a aparecer con qué software lo estamos haciendo la conversión. En este caso es el software TPS Turing, pero también podríamos haberlo hecho con Topcon Link, que es el software de la casa de Topcon. Nos dice cuándo lo convertimos. Y otra información importante que necesitamos aquí, y supremamente importante, es el tipo de antena. El tipo de antena. También vamos a tener otra información que nos va a servir posteriormente para las efemérides, es la fecha en la cual hicimos nuestra primera observación, a qué hora la empezamos y a qué hora la terminamos.
Y otra cosa que nos está indicando la lectura de este RINEX es qué fue lo que capturó. Nos está capturando dos códigos, P1 y P2. Estos dos. Nos capturó esta información. También nos va a decir que capturó en C1, un código del C1. Nos está diciendo en qué bandas está capturando L1 y L2. Y nos está diciendo además también los dos mensajes de navegación. Un mensaje de navegación que se llama el de Partiture 1 y el de Partiture 2. Esa es la información que uno puede leer cuando abre el archivo RINEX en un bloc de notas. Es la información que necesitamos y la información que debemos leer. Entonces, importante es el tipo de antena, la información que la debe dar y la fecha de observación de nuestro rastreo. Y obviamente la información de lo que ella está capturando. Entonces, aquí vemos que se capturó con un equipo que es doble frecuencia. Bien, con eso, entonces, hay otra opción de convertir esos archivos crudos de la casa Topcon utilizando Topconlin. ¿Qué hacemos aquí? Abrimos nuestro software de Topconlin. Lo primero que vamos a hacer es, este es uno, vamos a enrutarlo a dónde o en qué carpeta lo vamos a enrutar, dónde queremos guardarlo. Y nosotros lo vamos a guardar en la carpeta de RINEX. En este caso lo tengo de Rover o puede ser de RINEX Rover. Una vez que ya lo tenga enrutado, el segundo paso que me está pidiendo el software, me está diciendo es, buscamos RINEX GPS Raw Data y cuando busquemos aquí vamos a buscar los archivos. Aquí aparece en este caso DGN, GLONASS, navegación y el observado. Si no, nos sale como OGN, que serían los tres archivos. O sea que este observado y este D son equivalentes. El tercer paso es adicionar los archivos crudos. Cuando le decimos que vamos a adicionar esos archivos crudos, nos va a direccionar a la carpeta de archivos crudos, donde estamos, de nuestro proyecto. Y aquí vamos a decirle, vamos a subrayar que es este, nuestro archivo. Y cuando lo adicionamos, entonces, él nos va a decir, usted quiere convertir este archivo crudo en un archivo RINEX. Bien, una vez que tengamos eso, entonces le vamos a decir que no los convierta. Vamos a decirle convertir. Y cuando le decimos convertir a nuestro archivo, aquí abajo, ese sería el cuarto paso, tenemos que fijarnos que estén todos los filtros de Raw Data. Nos está diciendo que utilicemos GPS y GLONASS y las frecuencias L1 y L2. Cuando le decimos convertir a nuestro archivo crudo que hemos adicionado, vamos a esperar hasta que el software nos muestre esta figurita en verde. Cuando ya está en verde, quiere decir que los archivos crudos han sido convertidos a archivos RINEX y ya deben estar localizados allá en nuestra carpeta de RINEX. Ahora, cuando ya vamos a hacer el proyecto de procesar, entonces vamos a abrir nuestro software de Leica. Vamos a decirle en la pestañita de arriba, en archivos, un nuevo proyecto. Lo picamos y estamos diciéndole al programa o estamos listos para arrancar a crear un nuevo proyecto. Cuando ya lo proyectamos a esta apertura de proyectos, nos va a salir una interfaz con estas pestañas y la idea es que revisemos cada una de estas pestañitas. En general, nos vamos a decir el proyecto, el nombre. Generalmente uno lo nombra es con que es un absoluto, o será un diferencial, o será una triple determinación, etcétera, etcétera. La fecha de ese rastreo y obviamente dónde queremos en esta carpeta es dónde lo vamos a guardar. Aquí en esta carpeta entonces nos vamos a dirigir a que no lo guarde. Adelante en nuestro modelito teníamos una carpeta que decía procesado.
Entonces lo vamos a guardar en procesado de nuestro proyecto. Ya va a quedar localizado. Nos fijamos que tenga una distancia en soluciones de horizontales de 0.075 y vertical 0.15, que nos haga un método de promedios. Buscamos la zona horaria, para Bogotá sería -5. Luego vamos a la carpeta de coordenadas, vamos a ubicarnos en el modelo elipsoidal WGS84 y proseguimos a nuestras otras carpetas. Vamos a la carpeta de dirección de diccionario, y en la carpeta de diccionario que tenemos quién hizo el proyecto, quién lo procesó. En este caso digamos que lo procesó el ingeniero Miguel Ávila, el cliente para el cual vamos a trabajar ese proceso. En este caso hemos dicho que era para ingenieros cadastrales y geodestas, que en el encabezado me salga que es un absoluto, el nombre del absoluto, que fue la fecha de rastreo y cuándo lo estamos procesando. Luego pasamos a la última pestaña, que es la que nos interesa, que es el lista de templates, y vamos a decirle que con GPS 500 y con tipo de avanzado. Una vez que ya tenemos todas nuestras pestañas listas para nuestro procesamiento de punto absoluto, pues vamos a decirle que aceptar. Cuando le decimos aceptar, nos va a mandar a la carpeta de verificación que podemos hacerlo nosotros. Vamos a ir a nuestra carpeta de procesado de nuestro modelo y allá vamos a confirmar que tenemos todos estos archivos. En Leica nos aparece una cantidad de archivos de este tipo. Entonces allá verificamos que ya nuestro proyecto ha sido creado. Bien, una vez que ya hemos verificado que nuestro proyecto ha sido creado, procedemos a abrir el proyecto. Entonces vamos a la carpeta de Leica y le decimos que abra el proyecto. Eso quiere decir que arriba en la carpetita de Leica, en File, vamos a decirle que nos abra el proyecto. Ok, entonces nos va a avanzar a la carpeta de proyectos y nos va a salir el listado de proyectos que hemos manejado en Leica. En este caso estamos trabajando con nuestro absoluto, lo picamos y vamos a decirle que lo abra. Una vez que procedemos con esta tarea, vamos a hacer la importación de los tres insumos fundamentales. ¿Cuáles son los tres insumos? Los tres insumos fundamentales que nosotros tenemos serán los RINEX, las antenas y obviamente las efemérides. Esos serían los tres insumos básicos para proceder a hacer ese procesamiento de la información para poder tener entonces nuestro punto. Bueno, ok, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a la carpeta de importar raw data y aquí lo que vamos a hacer es importar inicialmente los datos RINEX. Y estamos aquí en la pestañita del View Edit, que nos va a aparecer en la pestaña abajo cuando abramos nuestro Leica. Realizado esto, entonces, una vez que le digamos que vamos a importar un RINEX, pues vamos a subir el RINEX de nuestro punto. Entonces nos va a decir, o lo que queremos es abrir nuestro dato RINEX. Una vez que tenga ahí esta primera parte, que es lo que necesitamos como el primer insumo, cuando lo subimos nos van a aparecer esta interfaz con estas pestañitas. Ahora, lo ideal es que aquí vamos a darle pues una situación de lo que necesitamos para nuestro proyecto. ¿Qué necesitamos? Una pestaña en general. Vamos a decirle entonces aquí nuestro proyecto de absoluto, el día que lo estamos procesando. Nos está diciendo que lo guardó en la carpeta de procesado. Esto está ya guardado, como lo vimos anteriormente. Y lo que vamos a decirle que 0.75 y 0.75, pero si quiere lo puede trabajar como el doble. Ok, la zona horaria. Luego pasamos a la carpeta
a la pestaña de coordenadas y ya tenemos todo eso exactamente. Le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, nos va a aparecer esta interfaz con 3 pestañas. Una general, una con settings y una con GPS. Aquí en la carpeta de settings nos van a aparecer estos puntos de GPS. Lo ideal es que los tengamos marcados. Pasamos a la carpeta de GPS y nos va a aparecer el punto con nuestras coordenadas, diciéndonos qué tipo de constelaciones está usando y la información de el inicio de esa observación y cuánto duró esa observación, en este caso 2 horas, y eso fue el 7, que lo estaríamos leyendo como día, mes, año. Esa sería la información. Ok. Luego con esto alargamos un poquito la información y estamos viendo una información de coordenadas iniciales. Una coordenada inicial, el tipo de sensor, y nos va a salir el otro tipo de información que está ahí una vez que hagamos la asignación de nuestro RINEX al proyecto. Bien, siguiendo entonces, cuando lo asignamos, el punto, le decimos al final que no lo asigne. Eso es lo fundamental. Asignado el proyecto, entonces en Leica tenemos en la parte de abajo unas pestañitas. Esas pestañitas que nosotros vemos abajo, interesantes a trabajar, serían el View Edit, el GPS Proc, y vamos a trabajar los puntos, las antenas y los resultados. Esas serían las 5 pestañas que trabajaríamos para este procesamiento de un punto absoluto. Entonces, estamos en la pestaña del View Edit, y en esa pestaña vamos a ver que una vez asignado el punto al proyecto nos va a aparecer aquí con esta nomenclatura. Una vez que ya tengamos nuestro punto en nuestro View Edit, pasamos a la siguiente tasca. ¿Qué estaríamos viendo si hacemos clic derecho sobre el punto? Entonces, cuando estamos aquí en el punto, entonces aquí nos vamos a parar, clic derecho, y vamos a ir a propiedades. Cuando estemos en esa situación, entonces nos va a aparecer esta pestaña diciéndonos el identificador del punto. Vamos a decir, nos va a decir que son es un punto navegado. Aquí nos va a salir el tipo de coordenadas que queremos. Podemos trabajar con coordenadas geodésicas o con coordenadas cartesianas. Si son coordenadas geodésicas, estaríamos hablando de longitud, latitud y altura. Latitud, longitud y altura. Si esto fuera en coordenadas cartesianas, estas cartesianas aquí son coordenadas geocéntricas y serían X, Y y Z, las coordenadas geocéntricas. Bueno, nos va a dar una información entonces de unas coordenadas aproximadas. No son todavía las condiciones de las coordenadas ya propias del punto. ¿Por qué? Porque son unas coordenadas que nos están apareciendo como coordenadas navegadas. Bueno, siguiendo, vamos a ir al módulo de puntos. O sea, estaríamos en la pestañita esta, que sería la pestaña número 3, en puntos. Nos vamos a puntos. Aquí lo tenemos. Y cuando estemos aquí en la pestañita de puntos, nos va a salir la información de lo que tenemos del punto. Como le dijimos que eran coordenadas, nos están saliendo geodésicas, entonces lambda phi h. Nos está diciendo todavía que es un punto que es navegado y la época de observación. O sea, ya nos subió el punto. Una vez que tengamos esto, entonces en la pestañita de abajo, en la pestañita número 2, que es el GPS Proc, entonces vamos a mirar que tenemos una zona de trabajo, que es donde nos aparece la información del punto, y una zona de rastreo. Una zona de rastreo. Bueno,
Aquí nos podemos parar y decirle Graphical Settings y nos va a enviar a esta interfaz. Una donde está General y vamos a decirle que nos muestre el identificador del punto y la duración. La escala vamos a decirle que sea automática, la dejamos ahí, no la tocamos para nada. Listo, una vez que estemos ahí, entonces lo siguiente es ver que ese punto, estamos aquí en la zona, todavía en el GPS Proc, en la zona de trabajo, esta es la zona de trabajo, donde aparece la información del punto. Vamos a decirle clic derecho y vamos a ir a propiedades. Cuando le decimos clic derecho a propiedades, entonces nos va a salir a una información de antenas. Miramos en información del tipo de antenas y vamos a ver que lo importante de aquí, de estos puntos, es ver la información de los centros de fase. He ahí la importancia de que las antenas estén verificadas en la página de NOAA para poder después bajar la información que necesitamos. Si esa información de centros de fase para las frecuencias L1 y L2 está en 0, pues tendríamos que subir nuestro trabajo de antenas. ¿Cómo subirlo? Entonces vamos al punto abajo, en la pestaña de abajo, en antenas, vamos a decirle que clic derecho. Entonces aquí en la zona vamos a decirle clic derecho, vamos a irnos a importar antena para poder subir los archivos de antenas. Ok, una vez que tengamos esto, entonces vamos a mirar que esas antenas deben estar en la carpeta de archivos de nuestro modelo. Y ahí tenemos una carpetica que dice antenas. Y en esa carpetica de antenas deben estar alojadas las dos informaciones que podemos bajar de la página de NOAA, los dos tipos de antenas. En Leica nosotros debemos subir el archivo más pequeño y se demora menos en procesar y subir la información de todas las antenas que tengamos ahí. Ok, una vez que realicemos esto, entonces le vamos a decir que al importar las antenas que nos suba, que nos importe el archivo más pequeño. ¿Por qué? Porque nos dirigió de una vez a la carpeta de antenas. Entonces picamos el archivo más pequeño y ese es el que vamos a subir. ¿Listo? Una vez que ya hemos subido, ojo, aquí hay algo importante, estamos subiendo también todas las antenas que tengan DOM. Es importante, por eso si las antenas no aparecen allá en el listado de NOAA va a ser un serio problema. Bien, subimos las antenas y otra vez en la zona de trabajo, o sea, estamos en la pestaña del GPS Proc, picamos en el punto, vamos a ir otra vez clic derecho propiedades, vamos a ir a clic derecho propiedades, clic derecho, y cuando vamos a esta situación es importante que nosotros en nuestro modelito teníamos una carpeta de hojas de campo. En esa hoja de campo, hablamos anteriormente en la sesión número 1, que deberíamos tener la hoja de obstáculos y la información de la hoja de campo. Aquí que tenemos una información que nos está diciendo, mire, hicimos un levantamiento estático y lo dejamos como si fuera base, está quieto. Y tenemos la información del receptor y la antena. ¿Qué nos importa mucho? El receptor. Entonces estamos hablando de la marca que es Topcon y estamos hablando del modelo de antena. Es importante. Entonces con estas dos informaciones vamos a subir después la información de antenas. Ahora, habíamos dicho anteriormente en la sesión 1, si esa antena, ese receptor estaba o en un trípode, o en un bastón, o en una pilastra. En este caso utilizamos un bastón y utilizamos una información que es la altura vertical. En este caso 1.77, 1.27. Y arrancamos la hora de información
o la hora de recepción de información. Listo, con eso, entonces ya sabemos que cuando cambiemos nuestra antena, pues tenemos que colocar esta información, el tipo de antena y la condición de distancia vertical. Ok, otra vez sobre el punto, estamos allá en la carpeta, en el punto de GPS Proc, nos paramos en el punto, que sería este, nos paramos en el punto, que sería este. Vamos a ir primero a verificar o a ver cómo están nuestros centros de fase. Si estaban en cero, esos centros de fase, procedemos a cambiarlo. Esa sería entonces la segunda acción. Y aquí entonces ya colocamos nuestra información de nuestra antena. Cuando ya la cambiamos, entonces nuestros centros de fase ya no van a ser cero, van a cambiar. Y cuando ya cambiemos, entonces la siguiente parte sería cambiar nuestra altura vertical, o perdón, nuestra distancia vertical. En este caso estaba marcada sobre un bastón. Bueno, una vez que le asignemos esa antena, vamos a verificar en el punto cargado. Entonces estamos en el GPS Proc, la pestaña GPS Proc, la segunda pestaña de izquierda hacia abajo, de izquierda a derecha en la parte inferior, y nos está apareciendo el punto, que todavía es un punto navegado, a qué horas iniciamos, a qué horas terminamos, la duración del rastreo, el tipo de constelaciones que tiene almacenadas. Por ahora estamos viendo que es un levantamiento estático, y aquí está la información que teníamos en nuestra hoja de campo. Y además de eso, le dijimos que era una distancia o una medida vertical y nuestro tipo de antena que ya ha cambiado. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Una vez que nos fijemos en esto, entonces ahora el siguiente paso es cargar el segundo insumo. El segundo insumo son las efemérides. Esas efemérides ya sabemos que cuando abrimos nuestros rines pudimos ver la información de la fecha en la cual hicimos ese rastreo. Y ese rastreo debe estar con esa carpeta de efemérides que hemos subido. Ahora, ¿de dónde sacamos esas efemérides? Nosotros vamos a la página de CDDIS y allá buscamos las efemérides según la semana, porque como el RINES me dio la información de cuándo fue el rastreo, voy a un calendario de GPS y miro la fecha y eso me va a decir qué semana es. Entonces, el paso es que voy a la página de NASA y voy a bajar las efemérides. Aquí depende el tiempo de cuando vaya a procesar. Si necesito unas coordenadas muy rápidas, pues podría trabajar con unas efemérides que son ultra rápidas o rápidas. Si trabajo con efemérides que son IGU o con IGRs, lo ideal de esto para hacer un procesamiento sería el día del levantamiento, el día que hice el levantamiento de información, trabajamos con un día antes y trabajamos con un día después. No hay ningún problema trabajar con esos 13 días para poder trabajar nuestras efemérides. Si tenemos mucho más tiempo para poder trabajar, entonces nosotros podemos trabajar con efemérides que son efemérides precisas, que son IGS, y con efemérides IGLs. Porque eso fue lo que me dijo en mi formato de RINES, que era un formato mixto. Entonces trabajamos con IGS, que es de constelación Navstar, y con IGLs, que son de GLONASS. Las dos deben venir con la misma semana. Ahora, como esto ya lo tenía yo almacenado, ahora lo que voy a hacer es importar en la parte superior de Leica, vamos a importar las efemérides. Como ya las tenemos ahí organizaditas en esta carpeta, las importamos. Luego, vamos a ir a la carpeta de procesamiento. Hasta aquí que llevamos, que hemos
ya tenemos nuestros rines, nuestras antenas y nuestras efemérides. Son los tres insumos que necesitamos. Una vez que tengamos esto, entonces nos vamos a ir a procesar. Vamos a ir a parámetros de procesamiento. En parámetros de procesamiento, entonces nos van a salir 5 pestañas. Una de ellas era general, que ya las teníamos, pero ahora lo importante es que nuestras efemérides eran efemérides precisas. No fueron como al inicio que presentamos que eran unas efemérides de difusión o de broadcast. Estamos diciéndole que me coja las dos constelaciones, GLONASS y GPS. Importante. Esto es supremamente importante. Que nos muestre los parámetros avanzados cuando voy a trabajar. Luego pasamos a la siguiente pestaña que es estrategia. Y en estrategia vamos a decirle que es una condición de frecuencias automáticas. Aquí le estamos diciendo que por ambigüedades me resuelva hasta 80 kilómetros, que tome soluciones flotantes cada 5 minutos, muestreo o rata de muestreo que me las use todas, y aquí vienen dos cositas fundamentales. Aquí podemos usar independiente cualquier modelo. Podemos utilizar un modelo troposférico de Hopfield y un modelo ionosférico de Klobuchar, o en su efecto automático. Vamos a decirle que use todos los modelos estocásticos. Pasamos ahora a esta pestaña que es supremamente importante. Son los parámetros extendidos. Importante que nos aparezcan los valores de la dilución de precisión y los valores de residuales. Estamos utilizando únicamente 3 pestañas: estrategia, general y parámetros extendidos. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a darle clic en aceptar, ¿cierto? Y ahora en la zona de rastreo, que es donde aparece nuestro punto, nuestro identificador de punto y la duración de nuestro punto, y vamos a picar el punto y vamos a decirle que sea, a buscar un punto de procesamiento que sea SPP, posicionamiento de punto estándar. Cuando lo hacemos, entonces nuestro punto, nuestra zona de rastreo ya no va a ser gris, ahora va a cambiar a un color naranja. Y hemos dicho que sea un punto SPP una vez que lo piquemos. Una vez que ya hicimos esto, vamos a procesar el punto. Hay varios puntos donde podemos procesar arriba. En las pestañas de arriba de Leica aparece GPS Proc y buscamos este icono, un piñoncito donde dice Process. Si no, también lo podemos hacer en la zona de rastreo, clic derecho y ahí dice también Process. Después hacerlo de ahí. Procesamos. Cuando procesamos directamente me va a enviar a una pestaña aquí abajo que se llama resultados. Ahí está pestaña de resultados. Y en la pestaña de resultados lo que vamos a tener es el punto y el reporte. Si nos vamos a pestaña a puntos, me va a aparecer mi punto y me va a decir algo importante. Cuando yo tenga aquí le voy a decir, lo voy a seleccionar. Una vez que seleccionar y luego vamos a decirle clic derecho, bueno, esto quedó muy junto, aquí vamos a decirle clic derecho, y cuando le decimos clic derecho ahí, entonces vamos a decirle seguido que lo guarde. Una vez que le digamos store, entonces nos va a aparecer que ha sido el punto guardado y nos va a dar tipos de solución, que lo hizo con GPS, tipo estático, el código solución, que utilizó frecuencias L1 y L2 y las coordenadas procesadas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que estamos anteriormente. Seleccionamos el punto, clic derecho y le decimos que lo guarde. Listo. Bueno, estamos en la carpeta de puntos. Ahora pasamos al siguiente. Una vez dicho store, y ya estamos. En esta
situación de tener ahí en resultados, en esta zona, vamos a decirle clic derecho, vamos a ir a resultados de configuración y vamos a decirle que nos muestre 10, o sea, para correr 10 cómputos. Y le vamos a decir que aceptar. Cuando le decimos que aceptar, en este procesamiento, entonces vamos a ir a lo último, que es el reporte. Al picar en reporte, nos va a salir toda la información del reporte. ¿Qué le vamos a decir? Que no lo guarde. Pero ahora, ¿dónde lo vamos a guardar? Arriba en el modelito de procesamiento hay una carpeta que dice archivos, y dentro de archivos hay una carpeta que se llama log file. Y ahí lo vamos a guardar. Cuando guardemos ese archivo, entonces nos va a decir que dónde lo queremos. Lo queremos en el log file de nuestro proyecto. Y pues obviamente le vamos a decir que es de nuestro punto. Y aquí ya tenemos nuestro punto. Este es nuestro reporte. Cuando hemos guardado nuestro reporte, vamos a la carpeta de log file y vamos a verificar si está guardado. Inicialmente nos lo va a guardar en estos dos archivos y en este archivo que es un HTML. Lo abrimos y después lo vamos a imprimir y le vamos a decir que nos lo guarde en PDF. Una vez que nos lo guarde en PDF, ya tenemos el reporte y estuvo listo. Nuestro reporte guardado, entonces vamos a decirle que nos lo guarde en puntos, en la carpeta de puntos. La carpeta de puntos vamos a decirle que nos guarde esas coordenadas. ¿Y cómo las va a guardar? Pues dependemos de dónde, cómo queremos guardarla. Podemos guardarla con coordenadas y todo el encabezado en columnas o con un archivo CSV. Le decimos que incluya todos los encabezados, si es nuestro deseo, y le vamos a decir qué tipo de coordenadas. En este caso vamos a decirle que sean coordenadas geodésicas y que nos guarde en donde, en una carpeta que se llama setcore. Cuando guardamos, vamos a decirle que nos guarde nuestras coordenadas. Claro, en puntos podemos decirle que nos la guarde como coordenadas geodésicas o con coordenadas cartesianas, cualquiera de las dos. Y le decimos que no lo salve. Ya vamos a tener entonces unos archivos. Una vez que estemos guardados esos archivos, lo ideal sería grabarlo con punto XLS, y aquí tenemos las coordenadas. Y aquí pues hemos dejado un archivo que dice coordenadas finales, porque vamos a trabajar otras cositas. Una vez que lo guardemos, entonces en el punto podemos decirle que ya no lo queremos en geodésica, sino que nos los cambie. Picamos aquí, decimos que ya no lo queremos en coordenadas geodésicas, sino que las podemos cambiar a coordenadas cartesianas X, Y, Z, y entonces nos lo va a guardar este punto, esas coordenadas como X, Y, Z. Y aquí ya nos salió que ya es una solución de un punto simple o de un punto único. Ok, una vez que tengamos eso, entonces, como ya tenemos nuestras coordenadas en X, Y, Z, podemos ir a un programita del Instituto Geográfico que se llama MagnaCirgas Pro. Vamos a decirle que el datum es WGS84, que es con el cual estamos asociados en MagnaCirgas. Vamos a introducir nuestras coordenadas X, Y, Z cartesianas, y cuando le hacemos así, entonces nos va a dar una información que necesitamos, que sería la ondulación geoidal N. Esa sería la ondulación geoidal. Con esa información de la ondulación geoidal, y como ya tenemos las coordenadas X, Y, Z y la altura elipsoidal, entonces, ¿a dónde podemos ir? Coordenadas geodésicas y tenemos la altura elipsoidal. Tenemos el dato de N. Este N lo podemos trabajar desde GeoCol o también desde el punto de las coordenadas, y hacemos la formulación clásica, que H ortométrica sería H más o menos N, la ondulación geoidal. Y ya tenemos altura ortométrica, ondulación, altura elipsoidal y la longitud. ¿Listo? Bueno.
Y ese sería nuestro reporte de XYZ. Importantes son las estadísticas que tenemos, unas desviaciones estándar en XYZ, el factor MO, el factor de MO, que sería este, y esta que sería la matriz de varianza o covarianza. Es una matriz que es simétrica. Esto que nos estaría dando el QXX, este que sería el QY y este que sería el QZ. Nosotros también trabajamos las diluciones de precisión que nos estaba brindando el reporte, y las desviaciones si queremos trabajarla como el valor de MO por la raíz de QX. MO es 0.032 y por la raíz de 1.41. Si hacemos esa operación, nos está dando lo mismo que la desviación estándar en X, Y y Z. Bien, con Magma Sirgas Pro, entonces ya sabemos que nos estaría dando otra forma de, sí, el punto lo necesitamos de cambiar de época. Eso siempre y cuando nuestro levantamiento haya sido de tiempo atrás y queremos traerlo a punto de unas coordenadas más recientes. Podemos hacerlo por este lado. Si no, lo podemos dejar así sin trabajar este punto. Y por último, la ubicación del punto. Eso es lo que tenemos en este proceso de un levantamiento o el procesamiento de un punto absoluto. Y por último, pues lo podemos trabajar donde estaba nuestro punto. Y obviamente invitados a seguir visitando nuestro canal. Muy amable de su parte, muy gentiles y que tengan un feliz día.